Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un gran privilegio poder acompañarles en su jornada devocional del día de hoy. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por compartirlo con otras personas. Estamos ya avanzando en este mes de mayo, hemos estado meditando en el segundo libro de Samuel. Este mes lo terminamos y ya el próximo mes de junio vamos a estar meditando precisamente en la carta de Tito, en el libro de Lamentaciones, y también vamos a dar inicio a la meditación en el libro de los Hechos de los Apóstoles, partiendo del capítulo 1 hasta el capítulo número 5, y estoy plenamente convencido de que será una enorme bendición. Vamos entonces preparándonos para estas hermosas lecturas para el próximo mes, pero mientras tanto, ¿qué te parece si entonces vemos lo que nos corresponde meditar para el día de hoy? Estamos meditando en el día de hoy en el libro segundo de Samuel, capítulo número 19, partiendo del versículo 16 hasta el versículo número 30. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: ofensa y perdón. Ofensa y perdón. Sabe que en la vida cristiana nosotros vamos a enfrentar muchas ofensas. Y ante esas ofensas, esas personas que nos lastiman, que nos dicen cosas que nos duelen, nosotros tenemos la opción de quedarnos con el resentimiento, de amargarnos la vida, de vivir nuestra vida entonces de alguna manera malgastada y desperdiciada, porque en lugar de encontrar el verdadero propósito para lo que Dios nos ha puesto en la tierra, pues lo que hacemos más bien es que nos llenamos de resentimiento, de rencor, de amargura, de deseos de venganza, y nos apartamos del verdadero propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabes, la falta de perdón es un grave problema en la vida del cristiano. Pero ¿cómo se hace entonces para poder perdonar cuando nos han lastimado? ¿Cómo se hace o qué tiene uno que hacer para poder de alguna manera conectarse con Dios y agarrar la fortaleza para poder avanzar en medio de los injurios y de los agravios que otras personas nos están haciendo? Bueno, creo que al final de cuentas la palabra clave aquí sería la palabra gracia. ¿Sabes? No merecemos el perdón, las personas no merecen el perdón, pero nosotros decidimos otorgarlo, y eso es un regalo, eso se llama gracia. Y me gustaría compartir contigo por lo menos dos cosas que logro aprender de este precioso pasaje de la Escritura del día de hoy. La primera de ellas es la siguiente: en esta vida, número 1, vamos a experimentar la gracia del perdón. Experimentemos la gracia del perdón. ¿Sabe por qué? Porque si alguien nos ha ofendido, recuerda que también nosotros en algún momento hemos ofendido o quizás ofenderemos a alguien el día de mañana, y vamos a necesitar también que otras personas nos brinden su perdón. Recordemos la historia bíblica. Dice la Biblia aquí en el versículo número 18, 19 y 20 lo siguiente: y cruzaron el vado para hacer pasar a la familia del rey y complacer sus deseos. Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando éste pasó el Jordán, y le dijo: no me culpe mi señor por mi falta, no recuerdes los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén, ni los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, pero soy hoy el primero de toda la casa de José, que he descendido para recibir a mi señor el rey. Recordemos que este hombre Simeí lo que había hecho es que cuando el rey David, allá en el capítulo número 16 del segundo libro de Samuel, venía huyendo de Absalón, este hombre comenzó a maldecirlo, comenzó a injuriarlo, comenzó incluso a tirarle piedras de alguna manera. ¿Sabes? David no lo mató, David no hizo nada para lastimarlo, lo dejó con vida. Al final de cuentas, ahora David viene
regresando victorioso, va a cruzar el agua, y entonces viene este hombre y se acerca y reconoce su falta y dice, ¿sabes qué? He hecho mal y al final de cuentas necesito que me perdones, que no tengas este agravio en tu corazón. ¿Sabes? Una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que experimentar en la vida precisamente es la gracia del perdón. ¿Sabes? Reconocer que estamos equivocados es uno de los pasos más difíciles que todo ser humano pueda dar. ¿Sabes? A veces nosotros fallamos, pero a veces somos muy orgullosos y no queremos reconocer nuestra falta, ya sea por orgullo o ya sea por vergüenza. Al final, estas dos cosas nos separan de las personas que amamos o de las personas que en algún punto hemos ofendido. ¿Sabes? Necesitamos reconocer que podemos fallar. También necesitamos entender que podemos perdonar en la medida que nosotros tengamos un poco de memoria. Es decir, es más fácil perdonar a otras personas cuando nosotros tenemos memoria. Memoria, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros hemos fallado. Hemos fallado quizás no contra esas mismas personas, pero sí hemos fallado contra otras personas. Incluso recordemos entonces dentro de esta memoria que nuestro Dios nos ha perdonado a nosotros más de lo que quizás nosotros podemos perdonar a otros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es perdonar. Me gusta mucho entonces cómo reacciona David en el versículo número 23. Luego el rey dijo a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. ¿Sabes? Le otorgó el perdón, un perdón que Simei no merecía. Sin embargo, David lo hizo así. Ya más adelante en el relato final de los días últimos de David, usted puede leer en el libro segundo de Reyes, en el capítulo número 2, versículo 8 y 9, cómo todavía David traía rencor en su corazón contra este hombre. Qué tremenda historia. Bueno, la segunda cosa, experimentemos la gracia de vivir. Sabes, en esta vida nosotros muchas veces cuando nos llenamos de rencor, de amargura y de resentimiento, y cuando no perdonamos, nos perdemos de la aventura de la vida. Andamos solamente nosotros con esos sentimientos encontrados y no vivimos, no somos felices y no permitimos entonces que la gracia del Señor nos acompañe y nos permita seguir adelante. A partir del versículo número 24 hasta el versículo número 30 se nos cuenta también la historia de Mefiboset. Fíjate lo que dice la escritura. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies ni cortado su barba, tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que salió el rey hasta el día en que volvió en paz. Y cuando llegó a Jerusalén para recibir al rey, éste le dijo, Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Él respondió, rey y señor mío, mi siervo me engañó. Tu siervo le había dicho, ensíllame un asno, montaré en él y me iré con el rey, porque tu siervo es cojo. Él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, pero mi señor el rey es como un ángel de Dios. Tráteme pues como mejor te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte ante mi señor el rey. Sin embargo, tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho tengo aún de implorar algo al rey? El rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, puesto que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Cuando recordamos la historia de Mefiboset, tenemos que entender que era un hombre que había sufrido mucho en la vida. Desde un inicio de su vida había sufrido un percance que lo había dejado inválido, había pasado por momentos de bastante crisis en el abandono, en el exilio, y sabes, ahora él está regresando a encontrarse con David, un David que probablemente lo tenía en un concepto equivocado debido a que el criado le había dado una calumnia en algún momento, ¿verdad? Pero me encanta, ¿sabes qué? La reacción de Mefiboset, porque me habla de su anhelo de vivir. Su anhelo de vivir por lo menos en tres aspectos. Número uno, enfrentando su presente. ¿Sabes? Nosotros vamos a tratar de vivir cada día de nuestra vida reconociendo que tenemos un presente que tenemos que enfrentar en medio de sus desafíos, en medio de las cosas que estaban allí. Mefiboset pudo haberse escondido, pudo haber evitado el encuentro con David, pero no lo hizo. Él se acercó para platicar con David y ver cómo iban a estar en esas condiciones. También hizo a un lado su pasado, enfrentó su pasado, no importando eso, porque en el versículo número 29 dice, el rey le dijo, ¿para qué más palabras? O sea, en otras palabras, ¿para qué
traemos el pasado a seguirle dando vueltas. Dice, yo he determinado que tú y Siba os dividan las tierras. Aquí vemos entonces que David dice, bueno, ya tenemos esto aquí, está muy bien, vamos a seguir adelante. ¿Sabes por qué? Porque la vida sigue. Querido hermano y querida hermana, no nos atasquemos en los problemas del pasado, no nos atasquemos en los resentimientos del pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tratar entonces de confiar en el Señor para avanzar en medio de la vida, esperando la gracia de nuestro Dios, teniendo esperanza de que vamos a poder continuar en esta vida disfrutando de la bendición del Señor. Dice la Escritura en el versículo número 30, Mefiboset dijo al rey, deja que él tome todas, puesto que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Mefiboset deja muy en claro que no le interesan las propiedades, que no le interesa lo material, lo único que espera es que David esté en paz. La paz del Señor nos envuelva, que la paz del Señor nos ayude, y bendigo tu vida y gracias, muchas gracias por este tiempo devocional, gracias por permitirnos a nosotros acompañarles en este día. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia y te permita tener un día excelente el día de hoy. Hasta pronto, bendiciones.